A ver, a veces las ideas que de verdad cambian el mundo vienen de nombres que no suenan tanto. Hoy vamos a hablar de uno de ellos, Anaximandro de Mileto, y de un salto mental que, créanme, nos llevó de lo que podíamos tocar a lo infinito. Agárrense porque esto de verdad cambió las reglas del juego para siempre. Y todo, absolutamente todo, arranca con esta pregunta. Es la pregunta, ¿no? La que ha movido a la filosofía, a la ciencia, desde los griegos hasta los laboratorios más avanzados de hoy. ¿De qué está hecho todo lo que nos rodea? Porque, ojo, lo revolucionario no es solo hacerse la pregunta, es cómo intentaron responderla. La clave aquí es que decidieron dejar a los dioses fuera de la ecuación. Usar solamente la razón, la lógica, lo que podían observar. Y ese es el verdadero nacimiento de la filosofía occidental. Así que, estos primeros filósofos griegos tenían una especie de obsesión. Estaban en una búsqueda, la búsqueda del arqué. ¿Y qué era eso? Pues nada menos que el principio único, la sustancia primordial de la que absolutamente todo lo demás tenía que surgir. Y el primero en levantar la mano, en proponer una respuesta, fue el maestro de Anaximandro, el famoso Tales de Mileto. Su idea era, genial en su simpleza. Dijo, todo es agua. Y si lo pensamos, tenía bastante sentido, ¿eh? El agua es vital. Cambia de estado, sólido, líquido, gas, se convierte en nubes, vuelve como lluvia, o sea, parecía estar literalmente en todas partes. Así que, para que quede claro, este principio fundamental que tanto buscaban tenía un nombre, arjé, la sustancia original, la mismísima fuente de toda la realidad. Y para Tales, la cosa estaba clarísima. El arjé tenía que ser el agua. Punto. Pero siempre hay un pero, ¿verdad? A su discípulo, Anaximandro, había algo que no le cerraba del todo, y su objeción, fíjense qué interesante, no vino de ninguna revelación mística ni nada por el estilo, vino de observar algo básico, fundamental, en la propia naturaleza, la constante lucha de los opuestos. Lo que él vio es que el universo no era para nada algo armónico y tranquilo, no, era más bien como un campo de batalla, en un equilibrio perfecto pero tenso, una tensión constante entre fuerzas que chocan, que se oponen y que al mismo tiempo se necesitan para definirse la una a la otra. Pensemos un segundo, lo caliente contra lo frío, lo seco contra lo húmedo. El día le da paso a la noche, el verano se rinde ante el invierno. Es un ciclo sin fin. Para Anaximandro, todo el cosmos era el resultado de esta danza increíblemente dinámica entre opuestos. Y aquí, justo aquí, es donde viene el jaque mate de Anaximandro a la teoría de su maestro. La pregunta es demoledora. A ver, si el origen de todo, el arjé, es el agua, que es fría y húmeda, ¿cómo diablos puede crear a su opuesto total, el fuego, que es caliente y seco? Es que es una contradicción lógica por donde se la mire. No hay salida. Y esa pregunta, que parece tan simple, lo obligó a dar un salto conceptual que no tenía precedentes. Se dio cuenta de que la respuesta no podía ser algo físico, no podía ser algo que se pudiera ver o tocar, tenía que ser otra cosa, algo completamente diferente. Su razonamiento fue, de verdad, una genialidad. Pensemos juntos. Si el arjé es el origen de todos los opuestos, entonces, por pura lógica, no puede ser uno de ellos. Es como la arcilla, ¿no? La arcilla no es ni la taza ni el plato. Es el material neutro del que pueden salir los dos. La fuente de lo caliente y lo frío, pues no puede ser ni caliente ni fría. Tiene todo el sentido. Y a esa otra cosa, a esa sustancia, le puso un nombre, el apeirón. Una palabra griega que significa lo ilimitado, lo que no tiene confines, lo indefinido. Básicamente, una materia prima, primordial, totalmente abstracta, de la cual todo lo demás, ahora sí, podía emerger. Entonces, este apeirón tenía que ser por necesidad infinito y eterno. Una sustancia sin una forma concreta, sin cualidades definidas, y justo por eso, porque al no ser nada en particular, podía ser la fuente potencial de todas las formas y cualidades. Imaginen, la materia prima del universo, en su estado más puro y fundamental. Pero, a ver, ¿por qué tanto alboroto con esta idea? ¿Cuál es la verdadera importancia de esto? Pues que el apeirón
no fue solo una respuesta ingeniosa a una pregunta. No, fue el inicio de una manera de pensar completamente nueva, radicalmente nueva. Aquí, justo aquí, está la verdadera revolución de Anaximandro. Con él, la filosofía dejó de mirar únicamente lo que podía tocar y medir, el agua, la tierra, el aire, y se atrevió a pensar en conceptos. Fue el gran salto de lo físico a lo metafísico, de lo concreto, de lo tangible, a lo puramente abstracto. Y por cierto, esta idea de buscar una sola sustancia, un único principio para explicarlo todo, tiene un nombre técnico, se llama monismo. Y aunque Tales, con su agua, fue como un precursor, fue Anaximandro, con su apeiron totalmente abstracto, el que se convirtió en uno de los primeros y más potentes defensores de esta idea. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, pongámoslo en perspectiva. Comparemos su idea con los gigantes que vinieron después. Anaximandro propuso un solo principio, monismo. Siglos más tarde, Platón diría que había dos realidades, dualismo. Y Aristóteles que había múltiples principios. Pero, ¿quién abrió la cancha? ¿Quién empezó el partido? Anaximandro. Él fue el que inauguró este debate fundamental. Fue ese atrevimiento, esa audacia de pensar en lo que no se ve, de concebir un principio abstracto, lo que actuó como la chispa que encendió la mecha de todo lo que vino después. Les abrió la puerta a otros gigantes como Heráclito o Pitágoras para que se hicieran la siguiente pregunta lógica. Bueno, si el origen no es una cosa, ¿qué más podría ser? Y esa es la pregunta que Anaximandro nos dejó flotando en el aire. Una pregunta que se convertiría en el motor de la filosofía durante siglos. Si el origen de todo no es una sustancia material, física, entonces, ¿qué pasa si es algo todavía más abstracto? ¿Y si es una ley universal? O como se atrevieron a proponer los pitagóricos tiempo después. ¿Y si el origen de todo es un número?